Bueno, pues Luis, lo primero, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer y venir aquí. Creo que este tipo de actividades son muy útiles, es muy importante transmitir, sobre todo a los más pequeños, lo que es la ciencia, para qué sirve, porque solamente de esta forma vamos a poder cambiar el mundo. Yo os voy a hablar de la enfermedad de Alzheimer de una forma muy ligera y quería empezar con una conversación que tuvieron dos personas que supongo que ya habéis leído, y si no os dejo unos segundos para leerlo. Esta conversación ocurría en el año 1901 entre el patólogo alemán Alois Alzheimer y Auguste Deter, que fue la primera paciente diagnosticada para la enfermedad de Alzheimer. ¿Significa que antes no existía la enfermedad? No, siempre ha existido. El tema es que debido a la esperanza de vida empezaron a aparecer los casos con una mayor proporción pues, a partir del año 1900 aproximadamente. Os voy a desglosar la enfermedad en 6 ideas muy rápidas que tengo aquí enumeradas y empecemos por la primera. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Quería poneros un ejemplo. Se puede hablar mucho de la enfermedad de Alzheimer, seguro que todos conocemos a algún enfermo o algún familiar o algún amigo que tiene a alguien con Alzheimer, desgraciadamente, porque desgraciadamente hay muchos casos, pero este caso es muy paradigmático y se pone mucho de ejemplo cuando se habla de la enfermedad de Alzheimer, y es que a este señor, a Utermohlen, que fue un pintor alemán, en el año 1995 le diagnosticaron la enfermedad y él decidió hacer un autorretrato de sí mismo cada año. Este es el resultado. Murió en 2007. Desde el año 2000 ya no fue capaz de pintar más. ¿Y qué es lo que pasa en los enfermos de Alzheimer? Pues básicamente pasa lo que vemos aquí, que hay una pérdida de... esto no va el puntero, pero bueno, da igual. Hay una pérdida masiva de neuronas en todo el cerebro. Se hacen más anchos los surcos, hay una disminución tanto de la sustancia blanca como de la sustancia gris, y esto es debido a que las neuronas o se mueren o se atrofian. Lo que ha caracterizado desde el principio del Alzheimer son las huellas o las marcas que se encuentran en los cerebros de los pacientes. No, pero esto para pasar, vale. Tampoco, pero bueno. Da igual, no te preocupes. Lo que caracteriza al Alzheimer son básicamente las huellas o las marcas que se encuentran en el cerebro. Y hay dos tipos de estructuras. Estas estructuras de aquí abajo, que son consecuencia de la fosforilación de una proteína y ocurren dentro de las células, se llaman ovillos, y aquellas placas redondas, que esas son extracelulares, y que se llaman placas seniles y son consecuencia de la acumulación de un péptido pequeñito. ¿A qué nos enfrentamos en la enfermedad de Alzheimer? Pues nos enfrentamos a esto. Cada 4 segundos hay un nuevo caso de demencia en el mundo. Ya tenemos un nuevo caso, han pasado 4 segundos. La verdad es que la prevalencia de esta enfermedad es espectacular. De esos casos de demencia, al menos la mitad son de enfermos de Alzheimer. Esto es de un informe que ha salido esta semana y ya se ha contabilizado que en el año 2013 ya tenemos 44 millones de pacientes en el mundo. Podemos hacer una analogía, pues sería como si todos los españoles, todos juntos, estuviéramos dementes, tipo Walking Dead, ¿eh? Si os hacéis la idea. Mucha gente, es un problema muy grave actualmente y desgraciadamente, como no hay cura, sigue evolucionando, sigue incrementándose porque la esperanza de vida sigue aumentando. En 2050 esperamos tener el triple de pacientes de enfermos de Alzheimer de los que tenemos hoy en día. ¿Y cuáles son las causas de la enfermedad de Alzheimer? Pues la enfermedad de Alzheimer al menos tiene 2 orígenes bastante diferentes. Por una parte tiene un componente, una de las variedades de la enfermedad es genética, es hereditaria, se puede trazar perfectamente en una familia, pero la mayoría de la enfermedad de Alzheimer es esporádica. Eso significa que contribuyen muchos factores diferentes. Es decir, entonces la pregunta, ¿se hereda el Alzheimer? En la mayoría de los casos no. ¿Y qué ocurre en la enfermedad genética? Pues ocurre que se acumula este péptido de aquí, el péptido que se llama beta o amiloide, que es el que forma las placas esas que se encuentran en el cerebro y que hemos visto en el dibujo anterior. En el caso de la enfermedad genética, entonces sabemos perfectamente por qué ocurre la enfermedad. Y en el caso de la enfermedad esporádica, no.
¿Cómo se podría abordar? Pues se utilizó el principio de la navaja de Occam, que es un principio en el que dice que no es que dijera, no lo dijo este señor, que es Guillermo de Occam, pero sí que lo hizo famoso, que es que la explicación más simple seguramente es la más probable, ¿eh? Entonces, utilizando esto, pues desde el año 91, como ahora veremos, se asumió que también la enfermedad esporádica era consecuencia de la deposición del péptido beta-amiloide. Y esto se publicó en el año 91, que ya ha pasado más de 20 años, en el que titulaban que la deposición de este péptido era el evento central de la enfermedad de Alzheimer. A partir de ese momento se empezaron a diseñar fármacos utilizando esta teoría. Pero como dice este cuadro de Magritte, se titula La traición de las imágenes, esto no es una pipa. Es decir, las cosas no son lo que parecen. Realmente la enfermedad es mucho más compleja, la enfermedad esporádica, de lo que preveíamos. ¿Y qué fármacos hay? Si tenéis algún familiar, algún amigo con algún familiar, sabéis que se recetan fármacos, pero no se cura la enfermedad. Bien, estos son los 4 fármacos que se recetan actualmente. Los 3 primeros son de la misma familia de fármacos y el Namenda, el último, es otro fármaco con un mecanismo de acción diferente. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos fármacos se administran cuando está demasiado avanzada la enfermedad. En esta alegoría que he puesto aquí de las cabezas, estaríamos intentando utilizar o poner otra vez las hojas en la cabeza de color rojo, y eso ya no puede hacerse. Hay que ir antes, hay que ir cuando todavía está verde para intentar evitar esa progresión de la enfermedad. Y esto es lo que viene. Estos son los fármacos que se están trabajando y que se están desarrollando en las diferentes etapas, que básicamente son preclínica, fase 1, 2, 3 y 4. 4 es cuando ya está en el mercado. Si os fijáis, los colores crema y rojo, todos estos van orientados frente al péptido beta-amiloide. Es decir, que si nos hemos equivocado, todos esos fármacos no van a funcionar. Y los verdes oscuros son los mismos que hay en el mercado, que tampoco funcionan. Hay otras posibilidades, como veis, pero la gran mayoría del esfuerzo que has hecho en los últimos años ha estado orientado a una diana muy concreta, que si al final no es la causa de la enfermedad, pues no van a servir para mucho. Pero no quiero ser negativo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿O cómo tenemos que enfocar de nuevo la enfermedad? Bueno, pues lo primero que tenemos que ser conscientes es que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad tremendamente compleja, que ocurre, además tarda en generarse al menos 10 o 20 años, y que estamos mirando el iceberg, solamente lo que había por encima del mar. Pero por debajo hay muchas cosas que tenemos que averiguar. Permitidme poner otro ejemplo también de pintura. Hasta el momento habíamos interpretado que la enfermedad de Alzheimer era sencilla y estábamos buscando las soluciones pensando que era pues como un Mondrian, ¿no? que os pongo. Pero seguramente está más cerca de ser el jardín de las delicias del Bosco, un cuadro de muchísima más complejidad o una enfermedad de muchísima más complejidad de lo que habíamos anticipado previamente. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer muchas cosas, pero específicamente en I+D. O sea, cuando digo muchas cosas, aquí hay que trabajar los familiares, la concienciación social, psicólogos. ¿Pero qué podemos hacer los científicos? Pues podemos trabajar en esas 4 líneas. Debemos seguir, la etiología es cuál es el origen de la enfermedad, que todavía no lo sabemos, tenemos que seguir trabajando en esto. Por supuesto, no podemos esperar a saber la causa de la enfermedad y no diseñar fármacos, hay que empezar a diseñar fármacos e ir probando aunque sea a ciegas, eso es la farmacología. Tenemos que tener un diagnóstico lo más certero posible, es decir, que seamos capaces de discriminar la enfermedad de Alzheimer de otras demencias, y también debemos ser capaces de pronosticar cuanto antes la enfermedad, en el mejor de los casos, antes de que empiece la enfermedad. ¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros para intentar no sufrir la enfermedad de Alzheimer esporádica? Pues se puede trabajar en la prevención de una forma relativamente sencilla. El estilo de vida es crítico, ¿eh? Y cómo nos comportemos a lo largo de nuestra vida va a hacer que tengamos un cerebro más o menos entrenado con mayor capacidad de responder frente a agresiones. Entonces, hay cosas de las que no se puede cambiar, por ejemplo, el envejecimiento, uno tiene la edad que tiene, pero podemos controlar los niveles de colesterol, la hipertensión, tabaquismo, estrés, todo esto
acelera los procesos de neurodegeneración y debemos mantenernos activos tanto a nivel cognitivo como físicamente. Y esto es todo. Quería poner la última diapositiva con una estructura. Esto no es una planta, esto es la estructura de la proteína ATP sintasa de Escherichia coli. Pero la verdad, lo vi en un anuncio de un máster y me pareció muy sugerente. Y ya lo último que quiero hacer es haceros una reflexión. Bueno, aquí está mi Twitter en el que me podéis seguir. Y es que, evidentemente, la enfermedad de Alzheimer o el uso del P-Cebra, todas las cosas que hemos estado escuchando esta mañana, nos sirven para progresar, nos sirven para que el mundo sea cada vez mejor. Y a esta crisis ya no llegamos. Pero si queremos estar preparados para la siguiente crisis, debemos ir pensando que tenemos que hacer una inversión en ciencia y no justamente lo que estamos haciendo, que es justo lo contrario. Es decir, que sin ciencia, de verdad que no hay futuro. Muchas gracias.